Temón. ¿Y arranca o no arranca? Arranca. Creo que no habíamos llegado nunca hasta ese momento de la cortina. O sea, estamos en territorio inexplorado ya, en la cortina de apertura. Acá estamos comenzando que vuelvan las ideas, acomodándonos en este estudio, en el estudio principal de la 530 Somos Radio, para arrancar la tarde después de Carlitos Polimeni y compartir lindas historias, las cosas que nos pasan, que no son comunes, hasta las 6 con el señor Néstor Restivo. Hola Néstor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. ¿Cómo muy estás? Bien. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bueno, muy hoy bien. Somos vos y yo, Néstor. Dueto, hoy es un dueto. Vos y yo. Podríamos ¿Qué pasó con la banda? Mirá, Radice tenía que ocuparse de un asunto importante, y el señor Luis Pablo Gininger está con un poco de fiebre. Sí. Lo sorprendió en la madrugada. Lo acechó en la noche. ¿Y el señor Hamilton? No, Hamilton tiene, lunes viernes tiene Hamilton. Menos mal que no está Luispa. No. ¿El señor Waldman? Fabián Waldman está en la cobertura de todo lo que está pasando en las calles de Buenos Aires. Tenemos un miércoles nuevamente de agitación, jubilados, sí. De movilización, de protesta social. Así y tenemos es. nuestro cronista en la calle. No, vamos a estar bien. Está Carlos Heller, por supuesto, vamos a hablar del tema Heller. tasas. Y tenemos un gran equipo de producción detrás. Por y un supuesto. gran equipo técnico. Gran equipo técnico que encabeza el señor Charlie Escalante, que hoy cumple años. Muy pará, Charlie, querido. Es una buena noticia. Muy feliz cumpleaños, Charlie. ¿Te puedo preguntar cuántos cumplís? No me vengas con cuánto me da, porque... ¿En serio? ¿Tenemos la misma edad? Mirá vos, pensé que eras más pibe. No me daba 48, Charlie, ¿no? Pensé que era más pibe. ¿Es el 48? ¿Es el muerto que habla o algo así? ¿Le pegan el palo? No, creo que no. No lo sé. Pero no soy de... Yo tampoco, no soy pero me suena un número... Feliz cumpleaños, querido. Que Charlie. tengas una muy buena jornada, llena de abrazos. Y muy feliz año nuevo, porque arranca su nuevo año, ¿no? Nuestro compañero. Bueno, muy bien. ¿Es el muerto que parla, no? Ahí. Ya te lo van a decir antes de googlear, ya te lo están diciendo en el chat, olvídate. Si hay audiencia quinielera en la Argentina, es la de la 503. El muerto que habla muy bien, Néstor. No juega a la quiniela, pero algunos muy números. bien. El muerto que parla, sí, claro. Bueno, 4:10 de la tarde. Vos es que estoy convencido, digo esto y ya nos metemos en que podríamos hacer una horita de charla, vos y yo y vos, sobre todos los temas que vos más conocés, y sería extraordinario. Pero tenemos un programa muy cargadito de todas maneras. Como vos digas. Pero lo podemos preparar para cualquier momento. Bueno, insisto que en un rato vamos a hablar con Carlos Heller porque el dólar, ¿no? Más allá de las tasas y la complejidad técnica que pueda llegar a tener ese tema, siempre estamos hablando del dólar. En la Argentina, no importa cuando escuches esto, está muy recalentada la escena. El dólar oficial saltó 25 pesos, llegó 1.325 en el Nación, a pesar de el atractivo que ayer el gobierno dio en tasas para todos esos pesos que andan dando vuelta por ahí, y que si los bonos o las letras no se terminan de renovar, cuando eso ocurre, el gobierno paga y dispone pesos, y todos esos pesos, si no hay algo muy atractivo, se van al dólar y presiona. Y ayer el gobierno metió tasas muy altas otra vez, con un costo para todo el esquema económico muy alto, es decir, un costo recesivo muy, muy importante, y aún así, el dólar saltó 25 pesos. Yo creo que es el dato, ayer les dije que el tema de las tasas era el dato de la semana, para mí el dato económico de la semana, si no el dato político también. Vamos a hablarlo con Carlos en un rato nomás, porque creo que esa escena o esa tensión llegó para quedarse, porque no veo, Carlos lo dirá, ¿no? Pero no veo cuál es el paso o el próximo puente que puede encontrar el ministro de Economía para calmar un poco la certeza que evidentemente tiene el sector financiero y los mercados de que el gobierno no tiene dólares para hacer frente a este tipo de cambio. Así que el gobierno no tiene posibilidad concreta en cuanto a los dólares que recauda para poder sostener este tipo de cambio muy bajo. Y acá hay un dato, ¿no? Para octubre falta un montón en esta escena. Un montón falta para octubre. Así que en un rato hablamos con Heller respecto de este tema. Invito a que repasemos algunas escenas de la vida política, sobre todo en La Libertad Avanza y en Fuerza Patria, en este ratito de arranque
que vuelvan en la 530. Vamos a arrancar, si les parece, por La Libertad Avanza, y primero arrancaría por el PRO. Se viralizó un testimonio, una reflexión de María Eugenia Vidal, que yo creo que más allá de las contradicciones que se observan, es decir, más allá de lo visible, si no lo escucharon, presten mucha atención, las dos cosas que dice Vidal, yo creo que lo que muestra es lo perdido que está ese sector de la política que alguna vez supo ser hegemónico en la Argentina. Estamos hablando del PRO Macri, ¿no? De lo que representa la propia Vidal y cómo esto se va a poner en juego o no, o quizás ya es parte de lo viejo y ahí anda algún sector de la política tratando de agarrarse a alguna soga, y esa soga que encuentra es contarle a la gente lo que no le contó durante todo este tiempo, que el ajuste no cayó sobre la casta, que el ajuste fue esencialmente sobre la gente, que la casta tiene PAMI, si ustedes quieren, parafraseando a un grafista de A24 que encontró esta frase que me parece muy oportuna y que la empezamos a utilizar desde comienzos del gobierno de Milei. La casta tiene PAMI. Al final, la casta eran jubilados y jubiladas. Escuchen a María Eugenia Vidal respondiendo en un programa de televisión, respondiendo sobre el momento del gobierno de Milei y sobre quién recayó el ajuste. El ajuste no lo pagó la casta. El ajuste lo pagó la gente, lo bancó la gente. Los jubilados, los trabajadores formales e informales que vieron caer su salario. Hoy sabés cuánto vas a gastar en el supermercado, pero no sabés si te va a alcanzar, ¿no? Todos, la mitad de los argentinos dicen que no llegan a fin de mes. Y claramente pagan más cara la luz, el gas, todas cosas que había que hacer, pero que cuestan mucho. Y el que tiene ahorros, usa los ahorros, el que no tiene ahorros, deja la prepaga o deja la escuela privada de los hijos, y el que no, resigna lo que no se puede resignar. Entonces, esa Argentina que hace un gran esfuerzo, ahora necesita ver cómo sigue, ¿no? No alcanza con bajar la inflación. Es muy importante haberlo hecho y es de gente de bien reconocerlo. Aunque yo tenga diferencias con el gobierno, no puedo dejar de reconocer que fue un gran logro que también quiero decir, no sé cuánto, la gente decidirá en cuánto, pero no podría haber sido posible sin el apoyo del PRO. Y lo digo porque estuve sentada en el Congreso, levantando la mano, defendiendo y consiguiendo los votos para cada una de las leyes del presidente. Bien, María Eugenia Vidal. Claro, Vidal quiere decir dos cosas que no se pueden decir sin estar concatenadas, ¿no? Que es parte de la disputa por cómo se cuenta la historia del gobierno de Milei, por lo menos lo que va. Vidal primero arranca diciendo, para diferenciarse, al final el ajuste recayó sobre los sectores más vulnerados de la sociedad. Jubilados y jubiladas, laburantes, familia de clase media, no lo dice así, pero está hablando de la familia de clase media que tuvieron que vender dólares, que no llegan a pagar las cuentas, que el mes se le acaba a mitad de mes o un poquito más allá. Vidal denuncia esto. Es una denuncia. Decirle esto al gobierno de Milei es denunciarlo en algún punto en todas las promesas que efectivamente había hecho. Respecto de los críticos de Milei, la posición, no. Tratemos de sacarnos eso de la cabeza para analizar un poco el momento de la política, sobre todo de los aliados o potenciales aliados siempre del gobierno de Milei. Vidal está diciendo algo que no dice, que no le viene diciendo, que no le viene repitiendo a su propio público o a su propio electorado. Sí lo dijo antes de las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, ahí un poco se jugó la cosa, aparecían algunas voces, creo que los Penato también lo había dicho, pero en el enfrentamiento que tenían electoral. Ahora después Vidal dice, pero claro, el gobierno hay que reconocerle que bajó la inflación. Y eso es un logro muy importante. Dice otra cosa más importante, creo yo, ¿no? Que me parece que es algo que se va a empezar a escuchar a partir de ahora. Y si lo dice el PRO, mucho más. Creo que las encuestas de Subán Córdoba lo están diciendo también. No alcanza con bajar la inflación. Todo bien con bajar la inflación, pero no alcanza. Empiezan a aparecer otras demandas. Por dos motivos. Primero, porque baja la inflación, pero la vida empeora, la calidad de vida empeora. Y segundo, porque empiezan a aparecer nuevas demandas una vez que está eso, ¿no? Entonces, el contraste inmediato y después el hecho de
ir acostumbrándote, bueno, a que ya la inflación está ahí abajo y empiezan a aparecer otras preocupaciones, es un dato. Ahora, lo que Vidal no dice, cuando después dice y saca chapa, cuando dice que todo lo que el gobierno hizo hay que reconocerlo, después la gente dirá en qué proporción, pero nada lo podría haber hecho si el PRO, tiene razón, pero lo que no podría haber hecho si el PRO es el ajuste. Claro. Es lo que ella misma decía en el comienzo, porque la posibilidad concreta de la baja de la inflación tiene que ver con esa recesión. La recesión es la explicación de la baja de la inflación, no al revés. Sí, la recesión y esto mismo que ella decía, por eso también lo que señala como contradictorio, el ataque a los jubilados, el ataque a los docentes, el ataque a las familias, a los ingresos de la clase media, a los laburantes, dice, precarizados o regularizados, todo eso producto del ajuste. Entonces, apoyaron eso, no es que lo hizo el gobierno en gran medida gracias al PRO, eso hizo el gobierno. ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, sosteniéndole el veto, o los distintos vetos, sosteniéndole algunos decretos, o no dando mayoría para discutir el decreto 70, por ejemplo, que prácticamente es una reforma de la regla de juego en nuestro país, además de la ley bases, el apoyo a la ley bases. Bueno, todo eso, en definitiva, le dio herramientas al gobierno para ajustar más allá de lo que permitían las reglas de ese momento, para correr los límites del ajuste. Y eventualmente, cuando no tenía que ver con eso, tampoco le puso un freno en el Congreso, porque darle herramientas era darle herramientas a un gobierno que estaba buscando eso. Entonces, ahí hay un grado de hipocresía, porque Vidal es una dirigente muy inteligente. Hay un grado de hipocresía muy, muy importante. Pero al mismo tiempo, diciendo eso, queriendo diferenciarse, le está ofreciendo a su electorado pistas de cuál es el chiste de este gobierno. El chiste de este gobierno es que no hay posibilidad de bajar la inflación sin ese ajuste. O que ese ajuste o la recesión, cuando se habla en el perro y la fiebre, o el paciente, el perro y la rabia, el paciente y la fiebre. Bajame la fiebre porque no lo soporto más. Claro, pero mataste al paciente. Sí, pero fiebre no tenés más. Sí, pero mataste al paciente. O la paz de los cementerios. Bueno, estamos camino efectivamente a eso. Y Vidal de alguna manera lo sugiere, no lo confiesa, pero trata de encontrar un laberinto medio complejo. Dicho ese paso, escuché a algunos economistas que hoy, devenidos consultores, que han hecho mucha guita como consultores, que fueron funcionarios de los gobiernos kirchneristas, decir que, bueno, sí, está bien, contala como quieras, pero la inflación se bajó. Y eso es un punto muy importante. Me llama la atención, como quienes fueron dirigentes políticos, devenidos consultores, hicieron mucha guita, y en parte son consultores muy importantes porque estuvieron en esos cargos, en el Ministerio de Economía, hoy se retiran cuando tienen que tener una mirada política del plan económico, se retiran. Dicen, no, yo soy consultor y te digo las variables. Después cada quien hace su análisis. Ah, mira vos. Me da una bronca a ver, total. Agrego a la bronca que te da y a mí también, que me parece que lo que se está perdiendo mucho del relato, yo lo traté de decir acá alguna vez y en los ámbitos que puedo, el nivel de inflación que tiene el gobierno de Milei no es mejor que el nivel de inflación que tuvo el ciclo kirchnerista. Hablamos del ciclo de los 3 gobiernos de Néstor y 2 de Cristina. Está en esos términos, inclusive los primeros tiempos de Néstor fuera mucho más baja la inflación que actual. Lo que baja la inflación Milei, que sí es verdad que la bajó, es respecto del gobierno de Alberto y del gobierno al que pertenecía Vidal, el de Macri, que duplicó la inflación, así como Alberto más que la duplicó, sobre todo al final. Pero el gobierno de Cristina, los dos, y el de Néstor, tenían un promedio de inflación igual o menor a este. Y era en un ciclo virtuoso, porque crecía la economía, crecía el empleo, crecían los ingresos, había más consumo, había boom de lo que quieras, de venta de producción de autos, de venta de producción de electrodomésticos, de lo que quieras. Por supuesto había otros problemas. Entonces, digo, ese pasado parece que se olvida rápido. Entonces estamos conformes ahora diciendo que Milei bajó la inflación, cuando lo único que hizo fue ponerla en el lugar que la dejó Cristina, pero con un cuadro recesivo y completamente mucho más desastroso. Es cierto, también es cierto que venía del 200 y pico interanual, entonces evidentemente hay un... Pero ni los peronistas recuperan esa memoria, que con Cristina, con el modelo kirchnerista, no había este nivel de inflación, pero en un cuadro expansivo de la economía. Es lo que denunciaba el Grupo A con Bullrich y Sturzenegger en la... Y estoy tomando lo que decía el Grupo A, ni siquiera lo que tomaba el INDEC, por lo polémico que fue. El Grupo A decía que había 25% de inflación anual en el peor momento de Cristina, que es lo que estamos ahora. Bueno, ahí aparecía María Eugenia Vidal con todos estos elementos para agregar. Otra pincelada de la jornada es Guillermo Francos, y seguimos en La Libertad Avanza. Guillermo Franco, jefe de gabinete, hablando de candidaturas, hablando de Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, y sobre todo algo que me interesa y que creo que hay que ver de cerca,
por algunos otros episodios que hoy son bastante taquilleros, algo referido a Patricia Bullrich. Guillermo Franco, jefe de gabinete. Necesitamos tener un bloque de diputados de significación. Si adentro de eso se considera que el Gordo Dan, que es un médico, que es un profesional, con ideas que por muchos pueden ser discutidas, pero que este tipo tiene personalidad para llevarlas adelante, no lo sé, yo no lo puedo decir. Resolver ese tema es una decisión de conjunto, de manera que esperemos. ¿Vas a ser candidato? No. ¿En esta elección? En la de octubre. No. Pero la verdad que ser candidato a esta altura no es algo que me enamora. No me enamora. No. ¿Patricia Bullrich va a ser la candidata a senadora? Sí, yo creo que sí. Creo que por varios motivos. Primero, porque yo creo que ella es una dirigente que ha sumado mucho prestigio como ministra de Seguridad, que es reconocida. Y yo creo que Patricia, haciendo una buena elección a senadora, puede estar posicionada para luchar por la jefatura de gobierno de la ciudad, por ejemplo. O candidata a vicepresidenta con Milei. Bueno, eso puede ser, Ojo, yo digo, me la imagino a Patricia más en una función más ejecutiva, ¿no? Pero también podría ser una buena candidata a vicepresidente, debe ser una fórmula muy potente. Bueno, allí Guillermo Franco. Guillermo Franco, hoy estoy medio caliente con lo que le decía de los devenidos consultores económicos que fueron parte de otros gobiernos. Estoy medio atravesado por eso y porque la silla se me va bajando a poquito y no hay nada que me ponga mal humor. Que se te vaya bajando, ¿viste? Se te va bajando la silla a poquito. Ahora la cambiamos, no pasa nada. Guillermo Franco me parece un dirigente al que ahora se le quiere dar, claro, en contraste con lo que hace Milei. Es el dirigente del equilibrio, es el dirigente del diálogo. Y a mí, francamente, me parece un dirigente muy mediocre, y sobre todo tan perverso como el propio gobierno. Y voy a explicar por qué en dos elementos nada más. Primero, lo de hace algunas horas respecto del barniz a los residentes del Garrahan me parece tremendo. Me parece que el Garrahan le da un barniz a los residentes y entonces deberían ir bajando sus expectativas, y que habló con un médico de muchos años, mucha experiencia, que le dijo que en realidad pasar por el Garrahan era una cosa muy importante en la carrera. Toda esa construcción simbólica, discursiva, para justificar el ajuste, no lo pone a Franco en ningún otro lugar muy distinto, ni el de Milei, ni el de Karina Milei, ni el del Gordo Dan. Y ahora cuando habla del Gordo Dan, dice, bueno, por ahí las ideas no nos gustan tanto, pero es médico, es un profesional, y tiene mucha personalidad. Está por decir una barbaridad de médicos en la historia que han sido tremendos criminales, ¿no? Pero qué sé yo, hay un montón de personas que pueden tener una profesión que a vos que los puede poner algún pedestal social, y que puedan tener personalidad, pero sus ideas son una aberración. Son una verdad. No termino de entender por qué a Guillermo Franco se le pone en un lugar de alguien más razonable. Porque comparado con el staff del gobierno mileísta, destaca, entre comillas, por su mesura, pero eso yo considero... ¿Pero qué mesura? Bueno, pero digo, compararlo, no sé, con cualquiera que se te ocurra, con la misma Bullrich. No, pero es peor, Néstor, porque en todo caso pone su mesura, suponete, al servicio de ideas que son tremendas. Por supuesto, es el más parecido a un político de raza, eso me parece, que todos los gobiernos han tenido, no me acuerdo Colombo respecto de la Rúa, y así, los tipos que le tratan de poner dentro de sus límites ideológicos o su perversión, lo que quiera ponerle, un grado de articulación con el resto del espectro político, con los gobernadores, cierta gobernabilidad. Es el rol que cumple este hombre. Coincido con vos que es muy mediocre, pero comparado con el equipo de técnico ministerial que tiene Milei, bueno. Está bien, te lo acepto, eso. Ahora, no sé quién es más perverso, si el tipo que se muestra perverso o el que defiende esas ideas tratando de darle un matiz de otra cosa, un barniz de otra cosa, ¿no? Bueno, y habla de Patricia Bullrich, y acá me parece que hay algo interesante que está pasando en el gobierno, que es qué hacemos con Patricia Bullrich. Porque hay sectores que la celan, con razón, si vos ves el historial de Patricia Bullrich, a quién se fue deglutiendo, ¿no? En qué momento fue saltando de cada barco. Y hay otros sectores que no, que la entienden como una socia importante de acuerdo a lo que viene. Y entonces está la disputa sobre
la candidatura a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, o si eventualmente tiene que quedarse en el gobierno, y qué quiere Patricia Bullrich por otra parte. Y digo que coquetea con algunas otras agendas más taquilleras, porque hay quien dice que todo el asunto Tim Ballard, que recién hablaba Esteban Paulón con Carlitos Polimeni, con Pablo Hacker, y Marina Glesser, hay quien ve ahí algunas discusiones internas con el ministro de Justicia, Kuno Libarona, y que se empiezan a dar otras cosas. Y me da pie para decir otra cosa. La interna de La Libertad Avanza, más allá de que lo hayan invitado a Santiago Caputo a ser parte del armado de la estrategia electoral de la provincia de Buenos Aires, está igual o peor que antes. Ahí están por pasar cosas, no sé si antes de la elección, después de la elección. El resultado electoral también va a condicionar mucho eso, cuánto a la superficie salga, no muy distinto de lo que pasa en Fuerza Patria. El resultado electoral va a mostrar todo lo que hay todavía por debajo o no. Y hablando de Fuerza Patria, y cerramos con esto porque ya es 1:30 y porque se viene Heller, habló Mariano Recalde, que entiendo será el candidato a senador, el primer candidato a senador nacional en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando en octubre para renovar la senaduría. Y claro, hoy la pregunta al peronismo o a Fuerza Patria, si vos crees, la pregunta es por el tema Grabois, lo que ayer conversamos largo y tendido en el arranque del programa y que prendió mucho, por otra parte, en la audiencia de Que Vuelvan. Es decir, lo que dice y después cómo lo dice, en qué momento, dónde, con qué intención final, bueno, toda esta cuestión. Y habló Mariano Recalde, le preguntaron sobre este tema y escuchen lo que dijo. Y tenemos que discutir después, profundizar con más detalle qué planteamos para el Estado. Queremos un Estado presente pero más eficiente, esto de la nueva estatalidad de Carlos Cristina, qué queremos para la educación, porque queremos educación pública, pero queremos que la gente elija la educación pública, qué estamos dispuestos a plantear. Son discusiones ya más finas, pero hoy me parece que hay un denominador común que es poner un freno a Milei. En eso no hay diferencia, tenemos que construir las listas lo más potente posible para sacar la mayor cantidad de diputados y senadores que en el Congreso defiendan a la gente y combatan la motosierra. ¿Y te gustan de candidatos Ofelia en la ciudad y Juan Grabois en la provincia? Me encantan. Después, en qué lugar cada uno son discusiones, pero por supuesto, son parte de nuestro frente político. Bien, allí Mariano Recalde señalando tres cosas por lo menos interesantes. Primero, la necesidad de un programa, lo sugiere de arranque, ¿no? Bueno, a ver, ¿de qué se trata el rol del Estado? ¿Qué estamos proponiendo en concreto? Y segundo, lo que viene ahora o estas elecciones se tratan de ponerle un freno a Milei. Yo creo que una cosa va con la otra, porque la potencialidad del freno a Milei viene atado a qué te ofrecen del otro lado. O sea, ¿a quién le da la sociedad, en todo caso, si considera que hay que poner un freno a Milei, a quién le da esa responsabilidad? ¿Por qué y para qué? Digamos, ¿no? Me parece que una cosa va con la otra. Ahora, cuando le preguntan por Grabois y por Ofelia Fernández, hay una respuesta por estas horas dentro de Fuerza Patria. Cuando se pregunta, hay como tres respuestas. El masismo salió muy duro, Fernando Galmarín salió muy duro contra Grabois. Hay otro sector que dice, bueno, hay que discutirlo, veremos qué es lo que pasa, son posiciones muy valiosas y ya llegará el momento de dar esa discusión, o quienes están definiendo todo esto lo tendrán que discutir. Ayer decía esto Fernanda Raberta. Mario Recalde dice, me encantan. Lo primero que dice, me encantan. Y después da, ¿no?, toda la explicación un poco más, si vos querés, más de cassette, un poco de cómo se va a resolver todo esto. Pero lo primero que dice, y lo repite, dice, me encantan. Lo cual me vuelve a una pregunta que ayer quedó un poquito flotando, que es la mirada de Cristina respecto de lo que plantea Juan Grabois. Y yo creo que ese es un elemento muy importante, lo sepamos o no, lo conozcamos o no, tengamos mayores indicios o no. ¿Qué piensa Cristina sobre lo que plantea tan de raíz Juan Grabois? Grabois se lo contó a Cristina cuando se reunieron hace poco, se lo contó, y ¿cómo habrá sido ese algo? No, me parece una barbaridad. Bueno, lo voy a decir igual. O, mira, me parece que está muy bien, andá y jugá esa carta. Porque evidentemente se siguen discutiendo todas estas cosas hacia adentro del espacio, quizá con razones. Después hay que ver si eso debería ser puerta adentro, puerta afuera, más o menos, con mayor participación del resto de los espacios del
de Fuerza Patria, que no son solamente el Renovador, la Cámpora y Movimiento de Derecho al Futuro. Bueno, se verá, pero para mí en esa respuesta Recalde hay un indicio, hay un elemento para tratar de suponer qué está pensando Cristina respecto de planteos muy de fondo, como los que hacen Ofelia Fernández y los que llevan adelante Juan Grabois. La pregunta sigue en pie. ¿El planteo es conceptual? ¿Es para moverle el piso un poco a un armado que se viene repitiendo casi de la misma manera de hace muchos años? Porque saquemos a Alberto Fernández, saca Scioli y más o menos lo mismo. ¿Es conceptual o el planteo solamente por las candidaturas? Bueno, es una pregunta que supongo nos la vamos a contestar en lo que viene. Lo interesante ahora, para no tener pretensiones de verdad, es ir afilando un poco la mirada e ir afilando las preguntas. 4:33, arrancamos, que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18.